Hola, mi nombre es Diana Isabel Malpica Mora y soy estudiante del Programa Educativo de Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, región Veracruz. En este video les voy a hablar sobre enzimas, cuál es su importancia médica, cómo se regulan estas y entre muchas otras cosas. Las enzimas son consideradas catabolizadores biológicos debido a que aumentan la velocidad de las reacciones químicas del organismo. Se ha demostrado a lo largo del tiempo que casi todo proceso en los seres vivos ocurren a causa de reacciones catalizadas por enzimas. Sin enzimas, la mayor parte de las miles de reacciones bioquímicas que sustentan los procesos vitales ocurrirían a velocidades muy lentas. Debido a esto son de suma importancia para la vida. Lo que hacen en sí es disminuir la energía de activación que se requiere para una reacción química, ofreciendo una vía alterna que ocupe menos energía. Su funcionamiento depende de las formas complementarias y de las interacciones catalíticas entre moléculas activas y sus sitios de unión, más o menos flexibles. Esto es el complejo enzima-sustrato. Están controladas por mecanismos regulatorios y son exactas. Son muy precisas en las reacciones donde deben actuar y rara vez producen productos secundarios. Existen 6 clases principales de enzimas que se encuentran en el cuerpo humano: las ligasas, liasas, hidrolasas, transferasas, isomerasas, óxido-reductasas y quinasas. Las ligasas son la enzima que requiere el ATP y une los nucleótidos con los ácidos nucleicos. También une los azúcares simples con los polisacáridos. Las liasas son enzimas en el cuerpo. Estas dividen los enlaces entre los átomos de carbono y el nitrógeno de carbono. La hidrolasa es una enzima en el cuerpo que divide las moléculas grandes en las moléculas más simples, añadiendo una molécula de agua. La enzima transferasa es una enzima en el cuerpo que divide una parte de una molécula y la une con la de otra. Las isomerasas se dan cuando los átomos de una molécula se reordenan sin cambiar su fórmula química. Estas lo que hacen es ayudar en la producción de moléculas de carbohidratos para determinados procesos. La óxido-reductasa es una enzima que elimina el hidrógeno o los electrones de una molécula y traspasa a otra molécula. Esta enzima participa principalmente en la producción de la energía mitocondrial. Y por último, la quinasa es una enzima que une un grupo fosfato a un enlace de alta energía. Es una enzima muy importante que se requiere para la producción del ATP y la activación de otras enzimas. Las enzimas son importantes proteínas cuya función es acelerar la velocidad de las reacciones químicas que se producen en el organismo y son necesarias para mantener la actividad biológica, lo cual realizan al disminuir la energía de activación. Las enzimas presentan una amplia variedad de funciones en los organismos vivos. Son indispensables en la transducción de señales y en procesos de regulación, normalmente por medio de las quinasas y las fosfatasas. También son capaces de producir movimiento, como es el caso de la miosina al hidrolizar el ATP, para generar la contracción muscular o en el movimiento de vesículas por medio del citoesqueleto. Las enzimas en el cuerpo ayudan a llevar a cabo varias funciones químicas, como la digestión de alimentos, ayudan en el proceso del suministro de energía celular, el apoyo a las funciones del cerebro, la reparación y los procesos de la curación del cuerpo, la fracturación de las toxinas, la desintoxicación de la sangre, entre otras. Bueno, en resumen, nuestro cuerpo dejaría de funcionar si no hubiese enzimas. Como toda proteína, las enzimas están formadas por una gran cantidad de aminoácidos que cumplen funciones diferenciadas. Entre estos tenemos los no esenciales, estructurales, de unión y los catalíticos. Las enzimas desempeñan un papel esencial en todos los seres vivos y por tanto se encuentran íntimamente relacionadas con el estado de salud de los individuos de cualquier especie.
Las enzimas han servido como biomarcadores de distintas patologías humanas y también como herramientas terapéuticas ante determinadas disfunciones, y su especificidad continúa siendo fundamental para la detección y cuantificación de diversos metabolitos y sustancias químicas presentes en nuestros fluidos sanguíneos, la orina y la saliva. Las enzimas permiten diagnosticar enfermedades mediante el suero sanguíneo. El suero de personas sanas presenta una concentración muy baja de la mayor parte de las enzimas, ya que éstas suelen encontrarse en el interior de las células o en las secreciones exocrinas como la saliva, la bilis o el jugo pancreático. En el desarrollo de una enfermedad, las células de un cierto tejido sufren daños de mayor o menor grado y su contenido enzimático es vertido a la sangre. No obstante, la ubicuidad de la mayoría de las enzimas a lo largo de nuestro organismo no permite asociar su anormal presencia en la sangre a una anomalía en un determinado órgano. Solo cuando dicho órgano es especialmente rico en una actividad enzimática, el seguimiento de esta enzima tiene aplicación diagnóstica. Las principales enzimas útiles en el diagnóstico clínico son la alfa-amilasa, la lipasa, la creatina quinasa, lactato deshidrogenasa, aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina, quinta nucleotidasa y glutamil transferasa. La presencia de niveles altos de determinadas enzimas en el suero sanguíneo es un indicador claro de algunas enfermedades. La detección de niveles altos de actividad alfa-amilasa y lipasa en sangre constituye un claro indicador de pancreatitis aguda. Ambas enzimas son sintetizadas en el páncreas y vertidas en el duodeno para facilitar la digestión del almidón y las grasas respectivamente. Cuando las células exocrinas del páncreas sufren algún tipo de daño, liberan las enzimas al torrente sanguíneo en lugar de al intestino, lo que ayuda a diagnosticar la enfermedad. La primera mitad del siglo XX también fue testigo de la valoración de la fosfatasa alcalina como indicador de enfermedades del hígado y de la variante ácida de esta enzima para el diagnóstico del cáncer de próstata. En la década de 1950 se descubrió que en procesos de infarto de miocardio y en algunos tipos de hepatitis, los niveles de enzimas transaminasas aumentaban singularmente. En enfermedades causadas por la deficiencia de enzimas, del mismo modo que la presencia de ciertas enzimas en la sangre nos permite diagnosticar enfermedades. La deficiencia de algunas de ellas en ciertos tejidos y órganos puede estar asociada a patologías de mayor o menor trascendencia, englobadas todas ellas en lo que se conoce como enfermedades enzimáticas hereditarias. Se han descrito más de 100 patologías de este tipo, la mayoría asociadas a alguna de las denominadas enfermedades raras. En ciertos casos corresponden a genes presentes en el cromosoma X, por lo que su incidencia se produce sobre todo en varones. En general, suelen ser consecuencia de mutaciones del ADN que dan lugar a enzimas defectuosas. Algunas de estas enzimopatías afectan a enzimas imprescindibles para la vida. De hecho, no permiten el desarrollo de individuos viables y están relacionadas con abortos espontáneos. Existen dos tipos de enzimopatías en función de la localización de las enzimas defectuosas, dependiendo de si están dentro o fuera de los lisosomas, que son los organelos encargados de la digestión celular. En el primer caso, los sustratos de las enzimas deficitarias, glucolípidos, glicoproteínas, polisacáridos, entre otras, se acumulan en el interior de los lisosomas. Un ejemplo es la enfermedad de Pompe causada por un defecto en la enzima alfa-glucosidasa, también llamada maltasa ácida. Dicha enzima tiene como función la degradación del glucógeno para producir glucosa, que ingresa al metabolismo. El fallo total o parcial de la función maltasa desencadena un depósito de glucógeno en las células.
Es importante señalar que esta enzima se localiza principalmente en los lisosomas de las células nerviosas, musculares y del corazón, por lo que su disfuncionalidad se manifiesta en atrofia muscular paulatina e hipertrofia cardíaca por acumulación excesiva de glucógeno. En el caso de las enzimas intracelulares no lisosomales, su deficiencia puede causar la degradación de ciertos aminoácidos o de la galactosa. En estos casos, los sustratos de las enzimas deficitarias pasan a la sangre, pudiendo ser dañinos para determinados tejidos y derivando incluso en retraso mental. Esto es lo que ocurre en la fenilcetonuria. Algunos bebés carecen de una enzima denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer un aminoácido esencial, la fenilalanina, procedente de las proteínas de los alimentos. La acumulación de la fenilalanina es tóxica para el sistema nervioso, por lo que si esta enfermedad no se trata a tiempo puede derivar en daños cerebrales de consideración. Las compañías farmacéuticas cada vez invierten más recursos en el área de la biocatálisis con el objeto de implantar las enzimas en procesos para la síntesis de nuevos fármacos o sustituir protocolos tradicionales por otros más eficientes basados en el empleo de catalizadores biológicos. Los medicamentos que hay actualmente en el mercado contienen principios activos producidos por métodos en los que, al menos en alguna de las etapas de síntesis, han participado las enzimas. Ejemplos significativos son la rosuvastatina y la atorvastatina, empleados para reducir los niveles de colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares. La pregabalina, antiepiléptico y analgésico usado contra el dolor neuropático. La sitagliptina, para el tratamiento de la diabetes, y el asquirien, para tratar la hipertensión. El plaquitaxel, anticancerígeno, la amoxicilina, antibiótico, así como varios agentes anticonceptivos y antiinflamatorios esteroides. Hay que tener en cuenta que muchos fármacos son muy solubles en agua y para poder llevar a cabo biotransformaciones sobre ellos, el empleo de disolventes orgánicos resulta fundamental. Por dicho motivo, el descubrimiento de que las enzimas podrían trabajar en disolventes orgánicos impulsó la catálisis en la industria farmacéutica, además de la consabida especificidad y condiciones suaves de reacción que caracterizan a las proteínas catalíticas, la disponibilidad de cada vez un mayor número de enzimas en gran cantidad. Los avances en las técnicas de ingeniería de enzimas para alterar sus propiedades, unidos al desarrollo de métodos bioinformáticos, ayudan a entender el éxito de los procesos biocatalíticos en la industria farmacéutica. Una de las estrategias más habituales en terapéutica consiste en el empleo de inhibidores de una determinada enzima. Por tanto, el concepto de inhibición, fundamentalmente la del tipo competitivo, es crucial en esta área. Por ejemplo, la quimioterapia para combatir el cáncer suele basarse en el empleo de sustancias con una estructura similar a los sustratos que las enzimas de las células cancerosas utilizan para la replicación del ADN, lo que impide su multiplicación. Las enzimas que más se utilizan para la preparación de fármacos quirales son las lipasas. Ello es debido a que su entorno natural es la interfase aceite-agua y por tanto están más preparadas para trabajar en disolventes orgánicos. También son muy apreciadas otras hidrolasas como las esterasas, las proteasas y nitrilasas, sin olvidar las enzimas pertenecientes a otras clases, básicamente las transferasas, las aldolasas y las oxidorreductasas. Un ejemplo de medicamento en la industria farmacéutica es la sitagliptina. La sitagliptina es uno de los fármacos para el tratamiento de la diabetes. Su modo de acción es la inhibición de la enzima dipeptil peptidasa 4, lo que permite reducir los niveles de azúcar en sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. El procedimiento se basa en la utilización de una enzima transaminasa,
que permite obtener el principio activo en un solo paso, con un rendimiento alto y con una pureza enantiomérica prácticamente del 100, ya que el compuesto que tiene actividad farmacológica es el enantiómero R. Como la actividad de la enzima nativa no era muy significativa, aplicaron la técnica de la evolución dirigida de enzimas para obtener una transaminasa con una actividad catalítica 25.000 veces superior a la de la enzima de partida. Este proceso obtuvo en 2010 el premio a la mejor reacción aplicada de química verde. La estrategia enzimática eliminaba una etapa de hidrogenación a alta presión, el empleo de metales como el rodio y el hierro y arduos procesos de tratamientos de residuos. En la industria de los alimentos, las enzimas son de suma importancia, ya que estas no alteran el balance energético de las reacciones en que intervienen y tampoco modifican el equilibrio de la reacción. Ventajas de utilizar estos catabolizadores son principalmente de ahorrar tiempo y ventajas económicas para los productores de alimentos. Ejemplos de los usos de las enzimas en la industria alimentaria son en la producción de cerveza y de panadería. Los ingredientes básicos de la cerveza son malta, agua, lúpulo, levadura y adjuntos. Las enzimas juegan un papel importante en la industria cervecera. Por un lado, suelen añadirse enzimas exógenas microbianas, por ejemplo, alfa-amilasas, betas-glucanasas y proteasas, durante la etapa de maceración como suplemento de las enzimas endógenas de la malta, y así obtener un mosto de cerveza rico en azúcares y favorecer posteriormente la etapa de fermentación. Si la malta tuviera baja carga enzimática y no se complementara con enzimas, el rendimiento de carbohidratos sería muy bajo, la fermentación sería más lenta, el contenido de alcohol se reduciría, la etapa de filtración se vería dificultada y, para rematar la faena, el sabor y la estabilidad de la cerveza serían inferiores. Otro ejemplo característico del empleo masivo de enzimas es en la industria panadera. Incluso en los obradores más modestos, los panaderos suelen disponer de un cóctel de enzimas que añaden a la masa para favorecer la fermentación y dotar al pan o a los productos de bollería o repostería de unas propiedades texturales adecuadas. Asimismo, gracias a las enzimas se han podido eliminar algunos aditivos químicos como el bromato potásico, cuyo uso como agente oxidante en alimentación ha sido prohibido en algunos países. Una aplicación exótica de las enzimas en el campo alimentario lo constituye la transglutaminasa. Es una alternativa a la utilización de coagulantes naturales de origen animal para conseguir el sellado de trozos de carne. Este biocatalizador genera enlaces químicos entre 2 de los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas, concretamente la glutamina y la lisina. La formación de múltiples enlaces de este tipo proporciona una especie de adhesivo molecular entre dos trozos de carne independientes, dando lugar a una pieza única. Esta metodología permite aprovechar partes de carne de gran valor sin tener que picarla e incluso unir carne de diferente procedencia. La transglutaminasa puede obtenerse a gran escala por métodos biotecnológicos, lo que permitiría extender su campo de actuación. Solo tiene un problema: en la acción que cataliza se forma amoníaco como subproducto. Durante décadas se han utilizado alfa-amilasas para facilitar la ruptura del almidón de la harina de trigo en pequeños carbohidratos y de esta manera favorecer la etapa de fermentación por parte de la levadura, lo que redunda en una mejor gasificación de la masa y un pan de mayor volumen. Los seres vivos tienen mecanismos sofisticados para regular sus extensas redes de vías bioquímicas. La regulación es esencial por varias razones. Por ejemplo, el mantenimiento de un estado desordenado, la conservación de la energía,
la capacidad de una respuesta a cambios ambientales y entre otras. La regulación de las vías bioquímicas se logra ajustando las concentraciones y las actividades de determinadas enzimas. Este control se realiza mediante el control genético, la modificación covalente, la regulación alostérica y la compartimentación. El mantenimiento de un estado desordenado quiere decir que la regulación de cada vía da lugar a la producción de sustancias que se requieren para mantener la estructura y la función celular de forma oportuna y sin desperdiciar recursos. La conservación de la energía quiere decir que las células se aseguran de consumir solo los nutrientes suficientes para satisfacer sus requerimientos de energía, mediante un control constante de las reacciones que la generan. La capacidad de respuesta a los cambios ambientales. Las células tienen la capacidad de poder realizar ajustes relativamente rápidos a los cambios de temperatura, pH, la fuerza iónica y la concentración de nutrientes, debido a que pueden aumentar o disminuir las velocidades de reacciones específicas. Una de las vías de regulación se logra por control genético. En el control genético, la regulación de la cantidad de enzima se efectúa alterando la velocidad de su síntesis. Puede presentarse una inducción o una represión de la síntesis de la enzima, pero su eficiencia no se modifica. Son principalmente enzimas que se requieren en una etapa del desarrollo o bajo condiciones fisiológicas específicas. Por ejemplo, en niveles altos de insulina en sangre como consecuencia de niveles muy altos de glucosa en sangre. Su efecto es lento comparado con el efecto de otros tipos de regulación. Por ejemplo, las células de Escherichia coli cultivadas sin el azúcar lactosa no pueden metabolizar al principio este nutriente cuando se introduce en el medio de cultivo de la bacteria. Sin embargo, la introducción de lactosa en la ausencia de glucosa activa los genes que codifican las enzimas necesarias para utilizar la lactosa como fuente de energía. Tras comunicarse toda la lactosa, se interrumpe la síntesis de estas enzimas. La regulación enzimática por modificación covalente puede ser reversible o irreversible. Algunas enzimas son reguladas por la interconversión reversible entre sus formas activa e inactiva. Estos cambios de función son producidos por varias modificaciones covalentes. Muchas de estas enzimas poseen residuos específicos que pueden ser fosforilados o desfosforilados. Por ejemplo, la fosforilasa de glucógeno cataliza la primera reacción de la degradación del glucógeno, una molécula que almacena energía en forma de carbohidratos. En un proceso controlado por hormonas, la forma inactiva de la enzima se convierte a la forma activa por adición de un grupo fosfato a un residuo específico de serina. Otros tipos de modificación covalente reversible son la metilación, la acetilación y la nucleoditilación. Varias enzimas se sintetizan y almacenan en forma de precursores inactivos denominados proenzimas o simógenos. Estos se convierten en las enzimas activas por la ruptura irreversible de uno o varios enlaces peptídicos. Por ejemplo, el quimotripsinógeno se produce en el páncreas. Tras ser secretado hacia el intestino delgado, se convierte en su forma activa, que se encarga de digerir las proteínas de los alimentos en varios pasos. La compartimentación, que es creada por la infraestructura celular, es un recurso importante para regular reacciones bioquímicas, porque la separación física hace posible el control independiente. La intrincada arquitectura interna de las células contiene ciertos compartimentos, por ejemplo en las células eucariotas, los organelos, y los microcompartimentos de diversos tipos, por ejemplo enzimas individuales o complejos multiproteicos, unidos a membranas o a filamentos citoesqueléticos. La compartimentación celular resuelve varios problemas interrelacionados, como la división y el control, las barreras a la difusión, las condiciones de reacción especializadas y el control de daños.
El control metabólico global requiere la integración de todas las vías químicas de la célula, lo que se logra en parte mediante mecanismos de transporte que transfieren metabolitos y moléculas de señal entre los compartimentos. Las enzimas desempeñan un papel esencial en todos los seres vivos. Se entrelazan y se pliegan una o más cadenas polipeptídicas que aportan un pequeño grupo de aminoácidos para formar el sitio activo, o lugar donde se adhiere el sustrato y donde se realiza la interacción. Dentro de los factores que influyen en las reacciones enzimáticas tenemos el cambio en el pH, los cambios en la temperatura, la presencia de los cofactores, las concentraciones del sustrato y de los productos finales, la activación y la disponibilidad enzimática que exista en el organismo. Las enzimas participan no solo en el funcionamiento del cuerpo humano, sino también en la farmacéutica, como, para producir medicamentos eficaces y así mejorar nuestra salud. También participan en la industria alimentaria, en fin, en todos los sectores donde actúen tendrán la misma función, que es aumentar la velocidad de las reacciones para que éstas ocupen menos energía y sucedan en menos tiempo. A esto se debe su importancia en el organismo. Sin ellas, tardaríamos siglos en degradar sustancias, es decir, todos los procesos durarían muchísimo tiempo para poderse llevar a cabo.